Buenas noches. Gracias por poder conectarse. Hoy vamos a tener una ocasión muy especial. Tenemos el inicio del Aula Brewer Carías. El Aula Brewer Carías es un esfuerzo conjunto entre FUNEDA, la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, y Universitas Fundación. Esta, sin duda alguna, es una gran ocasión para conectar. La idea de este espacio es servir de un sitio de encuentro para la discusión de los grandes temas y los temas más actuales e interesantes del derecho público iberoamericano, donde utilizamos las herramientas del derecho comparado y las tecnologías de información y comunicación para conectar a los publicistas de toda Iberoamérica. ¿Cómo comenzar el Aula Brewer Carías si no es con el profesor Brewer Carías? Entonces, de verdad que resulta ocioso dar mayores explicaciones pero todos conocemos al profesor emérito de la Universidad Central, que ha sido profesor de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de París II o París X, la Universidad de Columbia en Nueva York, donde está hoy residiendo, las universidades del Rosario y externado en Colombia. Es socio principal de la firma Baumeister Brewer y de alguna manera es el máximo exponente del derecho público venezolano y un referente sin duda alguna en Iberoamérica. Tanto FUNEDA como Universitas tuvieron el privilegio de hacer la jornada de homenaje de los 80 años del profesor Brewer. Entonces, ya tenemos esta videoconferencia, se estará transmitiendo por nuestro espacio en Zoom, donde tenemos sobradamente, ya exceden las 100 personas, pero además vamos a tener replicándose esta videoconferencia en el canal de YouTube. De manera que las intervenciones que vamos a tener el profesor Brewer pueden hacerlas por escrito y podrán ser algunas de ellas contestadas al final de esta clase magistral, que tendrá una duración de alrededor de 1 hora, donde tenemos esa posibilidad de estudiar o escuchar los principios del derecho público moderno, del profesor Alan Randolph Brewer Carías. Profesor Brewer Carías, para nosotros un verdadero privilegio. Esta gestión sin duda alguna fue gracias a FUNEDA y la doctora Belén Ramírez, y para nosotros es un privilegio tenerlo aquí en la apertura del Aula Brewer Carías. El micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias ante todo a Universitas y particularmente a Julio Pérez Craterol y a FUNEDA, a Belén Ramírez, por esta iniciativa y esta organización de este ciclo de conferencias del Aula Alan Brewer Carías. Cuando me plantearon esto hace ya varias semanas, estaba muy complicado de tiempo y esto afortunadamente se ha despejado algo. Me planteé el tema y no me pareció otro más adecuado que referirme y hablar a los principios fundamentales del derecho público, constitucional y administrativo, como un marco general. Yo diría incluso que se trata de principios elementales del derecho público, que todos conocemos, pero que en general damos por sentados. Como dicen los angloparlantes, we take it for granted. Pero precisamente por ello es bueno repasarlos y particularmente he visto su importancia porque en los últimos 12 años, desde el exilio, mi propio ejercicio profesional ha tenido que ser reinventado y recompuesto, y me he dedicado en buena parte durante estos años a explicar el derecho venezolano a los jueces extranjeros o a los jueces de tribunales arbitrales que no son venezolanos, que no conocen el derecho venezolano, y como bien sabemos, en estos casos el derecho para los tribunales extranjeros se convierte en un hecho en el sentido de que requiere prueba, y la prueba es un informe experto, y eso me ha permitido
desarrollar, por tanto, un proceso de explicación del derecho venezolano que ha terminado siempre en la identificación de principios fundamentales. Por eso he armado un esquema de estos principios fundamentales del derecho público que abarca 16 temas, 16 principios que he agrupado en 4 grandes capítulos. Por supuesto, estos 16 principios serían para 16 conferencias, por la importancia y extensión de cada una. Con lo cual, hoy lo que podemos hacer no será sino un repaso general, una pincelada general, que además es importante para todos, porque en algún momento vamos a tener que volver a estos principios cuando nos toque el proceso de reconstrucción del Estado de Derecho en nuestro país. Esos principios los he agrupado en 4: principios del Estado democrático y social de derecho, principios de la Constitución del Estado, principios de la actuación del Estado y principios del control de la acción del Estado. En cuanto al primer grupo, principios del Estado democrático y social de derecho, ahí identifico 3 grandes principios. El primero es el principio de la soberanía popular, que es el origen del propio Estado constitucional moderno. Cuando el monarca fue despojado de la soberanía, esta se transfirió al pueblo, el pueblo asumió la soberanía para ejercerla a través de representantes. Este fue el gran aporte de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa, y que se recoge en el constitucionalismo venezolano en particular desde 1811. La soberanía, dice la Constitución, reside en el pueblo intransferiblemente. La ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución o indirectamente a través de representantes. Y nadie, ni partido, ni persona, ni grupo, puede ejercer la soberanía, solo el pueblo. Por ello, incluso, recuerden, solo el pueblo es el depositario del poder constituyente originario. Ninguna asamblea puede asumir ese poder. El ejercicio del pueblo, del poder soberano, es el que puede permitir que éste convoque una asamblea constituyente. Pero la asamblea constituyente no es soberana. Esto, sin embargo, ya lo sabemos, fue pisoteado recientemente en Venezuela en el año 2017 con la convocatoria inconstitucional, no por el pueblo, de una asamblea constituyente ilegítima. Ahora, este principio, les decía, viene del constitucionalismo desde 1811. Allí hay una norma riquísima que hay que volver siempre a repetirse. La soberanía de un país o supremo poder de reglar y dirigir equitativamente los intereses de la comunidad reside pura, esencial y originalmente en la masa general de los habitantes. Ningún individuo, ninguna familia, ninguna porción o reunión de ciudadanos, ninguna corporación particular, ningún pueblo, ciudad, partido puede atribuirse la soberanía, que es inalienable. Ese principio es el primer principio del Estado democrático social de derecho. El segundo principio es el principio del republicanismo y de la democracia o gobierno representativo, que es la consecuencia directa de la soberanía popular. Es el principio del republicanismo y de la representatividad. Es la república opuesta al régimen monárquico, que fue el gran invento de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa después que superó el primer proceso del terror. En todo caso, el origen estuvo en las ideas de Thomas Paine, el gran ideólogo de la Revolución Norteamericana. Y ese principio permeó directamente hacia América Latina, de manera que el republicanismo es lo que ha caracterizado los gobiernos en todo el continente latinoamericano. Esa representatividad es de la esencia de la democracia y del ejercicio de la soberanía. La república es la única forma de gobernar mediante representantes electos mediante sufragio. Es un principio tan elemental que se nos olvida, y por eso, precisamente porque se nos olvidan, aparecen los cantos de sirena para destruirlo, pretendiendo sustituir la democracia representativa
por una supuesta y falaz democracia participativa y protagónica, se agrega, que no ha sido sino la fuente de fracasos populistas que hemos venido viendo en América Latina y particularmente en nuestro país. Llegó inclusive a proponerse en Venezuela en el 2007 eliminar el sufragio de la Constitución y establecer mecanismos supuestamente de participación directa controlados por entes no electos y sin que hubiera sufragio de por medio. Esto, por supuesto, implicaba la desaparición de la democracia representativa. Era una falacia de la democracia participativa para acabar con la representación y la democracia representativa. Afortunadamente no prosperó, pero incluso los mismos principios de participación que tanto se proclaman, que están en la Constitución, la Sala Constitucional del régimen autoritario se ha encargado de eliminarlo, como ha sido los comités de postulaciones para las altas autoridades que no existen, la consulta popular de las leyes que fue barrida o el referéndum revocatorio que materialmente no se ha ejercido y cuando se ejerció lo convirtieron en un referéndum ratificatorio, eliminando su esencia. El tercer principio de este Estado democrático y social de derecho es el principio de los fines del Estado, que están definidos en la Constitución. El Estado está condicionado por valores y fines, y estos están incluso definidos en el texto de la Constitución de Venezuela. Valores superiores del ordenamiento jurídico del Estado se definen en el artículo 2. La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, democracia, representación, responsabilidad civil, preeminencia de derechos humanos, pluralismo político. Todo eso está en la Constitución. Principios que originan el principio pro homine, pro libertatis, pro igualdad, primacía de los derechos fundamentales, progresividad de los derechos fundamentales. Todo está en la Constitución. Y además se definen los fines del Estado: la defensa y desarrollo de la persona, respeto a la dignidad humana, ejercicio de la democracia por la voluntad popular, construcción de una sociedad justa, promotora de la paz, que garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales. Cuando uno lee el artículo 2 y 3 de la Constitución venezolana, es difícil encontrar un mejor programa de gobierno como ese, a lo que se agregan principios sobre la administración, definiéndose como de carácter servicial. La administración está al servicio del ciudadano, dice la Constitución del 99, cosa que también se quiso eliminar en el 2007. Y además principios de la justicia. La Constitución define a la justicia como asequible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, que garanticen la justicia material por encima de la formal. Más principios es imposible encontrar en un texto constitucional como el nuestro. Aparte de estos tres principios del Estado democrático y social de derecho, he agrupado en una segunda categoría un conjunto de principios que he denominado de la Constitución del Estado. Principios que son el de la supremacía constitucional, la formación del derecho por grado, el sometimiento al derecho o el principio de la legalidad, la distribución del poder y la descentralización, la personalidad jurídica del Estado y la separación de poderes. Estos 6 principios conforman esos principios de la Constitución del Estado. Y a ellos también me refiero con esta pincelada que he querido hacer en esta introducción. En primer lugar, el principio de la supremacía constitucional. Tradicional, por supuesto, desde la concepción de la Constitución como norma suprema en la Revolución norteamericana y que también se transmitió hacia América Latina, recogida en la Constitución nuestra del año 11, donde se establece inclusive la garantía objetiva de la nulidad de los actos contrarios a la Constitución. Y está formulada ahora expresamente en el artículo 7 de la Constitución, cuando la declara esta como norma suprema y norma fundamental del ordenamiento jurídico, a la cual todos los ciudadanos y los gobernantes están sometidos.
Esta supremacía solo cede en un caso, que es en materia de derechos humanos, donde la propia Constitución, en el artículo 23, le ha dado prevalencia a los derechos establecidos en tratados internacionales sobre las propias normas constitucionales. Y además estableció que esos derechos establecidos en los tratados internacionales tienen aplicación directa e inmediata por los tribunales. Este es un avance extraordinario de la Constitución del año 99. Sin embargo, lamentablemente, en el régimen autoritario también fue barrida. La Sala Constitucional en el 2003 eliminó materialmente la prevalencia, reservó la Corte Suprema a que solo la Corte diría cuándo es que va a tener una prevalencia y los jueces no pueden aplicar directamente estos derechos consagrados en instrumentos internacionales. Y además, la Sala Constitucional, como bien sabemos, eliminó en Venezuela la protección de estos derechos que se establece por vía internacional al declarar inejecutables las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que este segundo principio de la supremacía constitucional, regulado en la forma más precisa posible en la Constitución, lamentablemente ha sido también roto en estos últimos 20 años. El segundo principio de la Constitución del Estado es el principio de la formación del derecho por grado. Este principio ha sido incorporado directamente en la Constitución, teniendo la Constitución como norma suprema, como la fuente general de todo el ordenamiento jurídico que deriva jerárquicamente en un proceso de formación por grado. Es la famosa y clásica pirámide de Kelsen o la sistematización gradual del ordenamiento jurídico partiendo de la Constitución por procesos sucesivos. Este principio que estudiamos todos desde el inicio, como en nuestras clases de derecho, en Venezuela es parte integral del ordenamiento jurídico. De manera que en Venezuela, como en tantos otros países, se distingue claramente entre actos del Estado dictados partiendo de la Constitución, dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, y actos del Estado dictados en ejecución indirecta inmediata de la Constitución, es decir, dictados en ejecución de normas subsidiarias como puede ser la legislación. Esta distinción es fundamental porque primero permite identificar los actos del Estado. Aquellos de ejecución directa de la Constitución son las leyes, los actos parlamentarios en forma de ley, es decir, los acuerdos parlamentarios, los decretos leyes, los actos de gobierno que se dictan solo usando las facultades constitucionales y las cuales no pueden ser intervenidas por el legislador, distinto a los actos de ejecución de la legislación y de ese primer nivel, que son los actos administrativos y los actos judiciales. Y esta distinción tiene una consecuencia fundamental en el control. Y por eso los dos sistemas fundamentales de control, que sería el último principio al que me quiero referir, que es el control como control universal de todos los actos del Estado, los de ejecución directa de la Constitución por las Cortes Constitucionales y los de ejecución indirecta de la Constitución o ejecución de la legislación por los tribunales contenciosos administrativos o por los tribunales de la jurisdicción ordinaria, sala de casación o los otros mecanismos de control judicial. El tercer principio de la Constitución del Estado, además de la supremacía constitucional y la formación del derecho por grado, es el principio del Estado de Derecho o principio de la legalidad. El principio del rule of law, que es propia del Estado de Derecho, es decir, la necesidad de que toda actuación del Estado, de todos los órganos del Estado, se deba realizar con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y derecho, por supuesto, depende del órgano que va a ejecutar la acción del Estado. Si es un órgano legislativo o es el órgano de gobierno, el derecho que rige a estos órganos es la Constitución, porque lo que dictan son actos de ejecución directa de la Constitución. Pero si el órgano que va a actuar en nombre del Estado es un órgano ejecutivo o un órgano judicial, el derecho es más amplio, no solo de la Constitución, sino todo el otro conjunto de normas que se
establecen y se crean a partir de la Constitución, de manera que tenemos en ese campo un ámbito de legalidad mucho más amplio. El cuarto de los principios de la Constitución del Estado es el principio de la distribución vertical del poder, o principio de la descentralización, que a veces se nos olvida que es lo mismo. Esto deriva de uno de los principios de control del poder, que es la distribución vertical. No solo el control del poder está basado en la separación orgánica de poderes, sino en la distribución vertical del poder, que es la estructura básica del Estado. Es lo primero que se regula. El Estado se establece en niveles territoriales, a veces como un Estado federal en 3 niveles territoriales, otras veces con solo 2 niveles, un nivel central, un nivel municipal, en los estados federales un nivel central, un nivel de estado y un nivel municipal. Y en todo caso, de 2 niveles o 3 niveles, está basado siempre en el principio de la descentralización política, porque la descentralización política es de la esencia del Estado democrático, ya que solo a través de la descentralización es que se pueda asegurar la participación. Y la descentralización es establecimiento de órganos políticos conformados por representantes electos y con gobiernos democráticos. De manera que esa descentralización es la única que puede garantizar realmente la participación política, que solo se puede dar en niveles inferiores de gobierno. Preguntémonos por qué en los países con democracias altamente desarrolladas no se plantea el tema de la participación protagónica y la participación privilegiada que se quiere vender en América Latina en sustitución de la democracia representativa. Porque la participación la hacen todos los días sin darse cuenta, como en el personaje de la obra de Molière, que escribía y hablaba en verso y no se daba cuenta. Igual, en los países altamente descentralizados, participan todos los días a nivel local, la democracia está arraigada a ese nivel y no se dan cuenta. Por eso la participación en la distribución vertical del poder es de la esencia del sistema de constitución del Estado. Lamentablemente, nosotros, en lugar de avanzar en la descentralización, con lo que establecimos fue una cáscara federal con ese nombre, 3 niveles territoriales, pero con competencias concentradas a nivel central, muy pocas competencias a nivel de los estados, y las pocas que había eliminadas por la Sala Constitucional, como la administración de las autopistas y carreteras nacionales, y además retrocedimos en muchos otros aspectos descentralizadores, como fue la eliminación del Senado, la eliminación de la potestad tributaria de los estados de establecer impuestos al consumo, y inclusive la descentralización política en su esencia al mermarse los niveles territoriales inferiores. El quinto principio de los principios de la Constitución del Estado es el principio otro de control, que es la separación orgánica de poderes, es decir, la distribución horizontal del poder público, que en el caso de Venezuela, como bien sabemos, no solo es una distribución tripartita del poder, sino que establecimos una distribución pentapartita. Además del legislativo, ejecutivo, judicial, los organismos de control en el poder ciudadano y el poder electoral en el Consejo Nacional Electoral en el poder electoral. Estos órganos existen en todas partes, en todas las constituciones, no con el nombre de poder, pero sí como órganos constitucionales con autonomía funcional. De manera que no ha habido aquí ninguna novedad salvo darle el nombre de poder. Pero darle el nombre de poder, y eso, independiente y autónomo, pero lamentablemente para ver y haber presenciado en los últimos años cómo esa separación pentapartita de poderes fue progresivamente eliminada y cercenada. Recordemos incluso, por ejemplo, que el poder electoral tan importante fue secuestrado por la Sala Constitucional. Y desde el año 2007, el poder electoral no se nombra por la Asamblea, se nombra por la Sala Constitucional sin cumplirse con ninguna de las condiciones constitucionales. El poder legislativo fue anulado por la propia Sala Constitucional a partir del 2016, y los comités de postulaciones
integrados por representantes de la sociedad civil, fue barrida también con la anuencia de la Sala Constitucional y convertida en una simple comisiones parlamentarias ampliadas, controladas por los partidos de la Asamblea y por tanto sin que se pudiera asegurar por esa vía la independencia de los integrantes de esos altos poderes del Estado. El sexto principio de la Constitución del Estado es el principio de la personalidad jurídica, que también es de esos principios elementales, pero que lo dejamos pasar. El principio de la personalidad jurídica del Estado y de las personas jurídicas estatales. El Estado en el ámbito interno no es persona jurídica en el caso venezolano. Es persona jurídica el Estado en el ámbito internacional. En el ámbito interno hay una multiplicidad de personas jurídicas que derivan de la distribución territorial del poder y por tanto la república, los estados, los municipios, en otros países solo la nación y los ámbitos municipales son personas jurídicas estatales, territoriales, pero también hay otra serie de personas jurídicas estatales, es decir, que forman parte del Estado, no territoriales, que derivan del principio de la distribución, de la descentralización funcional. Es el concepto de persona estatal con una división entre persona estatal y no estatal. Y en ese marco, otra división es personas de derecho público y de derecho privado. De manera que tenemos personas estatales, no territoriales, que son de derecho público, como las corporaciones públicas o los institutos autónomos, o personas de derecho privado estatales, como son las empresas del Estado. Y en el campo de las no estatales, que no forman parte de la estructura general del Estado, se hace la misma distinción de derecho público o de derecho privado. Esas distinciones de identificación del conjunto de personas jurídicas que actúan en el ámbito interno por parte del Estado fue recogida en la Constitución y esa terminología que tradicionalmente era una terminología solo de los cursos de derecho público es ahora una terminología que está en la Constitución. El tercer conjunto de principios, aparte de los principios del Estado democrático, social de derecho y los principios de la Constitución del Estado, son los principios de la actuación del Estado, principios de derecho público referidos a la actuación del Estado. Aquí identifico 5 principios. El principio de las funciones del Estado, el principio de los actos estatales, el principio sobre el funcionamiento de la administración pública y el principio del carácter interorgánico de la administración pública y los principios sobre el procedimiento administrativo. Aquí tenemos una mezcla de principios entre el derecho constitucional y el derecho administrativo. Primero es el principio del ejercicio interorgánico de las funciones del Estado. O sea, principio de que hay una serie de funciones del Estado, pero su ejercicio es interorgánico, en el sentido de que la división de poderes no es la misma que la división de funciones del Estado. Hemos visto cómo la separación de poderes nos origina 3 o 5 poderes del Estado. Pero la Constitución incluso define y dice expresamente cada una de esas ramas de los poderes públicos tiene sus funciones propias, de manera que distingue la noción de poderes atribuidas a una serie de órganos del Estado distintas a las funciones que esos órganos pueden realizar y que en el ejercicio de esas funciones deben colaborar esos poderes entre sí. Hay, por tanto, una noción de funciones del Estado. ¿Qué son las funciones del Estado? Son aquellas actividades que solo el Estado puede realizar. Están reservadas al Estado, son de la esencia del Estado y se desarrollan solo por los órganos del Estado. Esa es la idea de la función. Si uno analiza qué hace un Estado, puede estas funciones reconducirse a 5 funciones del Estado como funciones esenciales del Estado. La función normativa, la creación de normas, la función política, es decir, la conducción política de la sociedad, la función de control sobre el funcionamiento del Estado y de la actividad de los particulares, la función jurisdiccional, el impartir justicia, y la función administrativa como función de gerencia, de gerenciar el interés general en nombre de la comunidad.
Esas funciones solo el Estado las puede ejercer, esas no las pueden ejercer los particulares, solo el Estado. Pero el principio es que esas funciones no se identifican con órganos del Estado, las realizan todos los órganos del Estado. Por ejemplo, la función normativa, creación de normas del ordenamiento, puede decirse que es una función propia del órgano legislativo, de la Asamblea Nacional, cuando dicta leyes, reglamentos, interna corporis. Pero los otros órganos del Estado, los otros poderes también ejercen la función normativa. El presidente de la República, cuando dicta decretos leyes, cuando dicta reglamentos. La Corte Suprema, el Tribunal Supremo, cuando dicta, por ejemplo, reglamentos destinados a la administración de justicia. Los órganos del poder ciudadano, del poder electoral, también tienen la potestad reglamentaria. De manera que la función normativa no es solo del órgano legislativo, corresponde a todos los órganos del Estado. La función política, es decir, conducción política de la sociedad, es propia del Poder Ejecutivo, pero no es exclusiva ni excluyente. También el órgano legislativo ejerce funciones de gobierno y funciones de orientación política, y lo hace a través de leyes o de actos parlamentarios sin forma de ley, de acuerdo. La función jurisdiccional, impartir justicia, resolver conflictos entre partes. También tenemos un órgano del Estado o los órganos del Estado que son los órganos judiciales, que puede decirse que es la función propia de los órganos judiciales, pero tampoco es exclusiva ni excluyente. Los otros órganos del Estado también ejercen esta función jurisdiccional. Por ejemplo, la administración resuelve con gran frecuencia conflictos entre partes y hasta cierto punto puede decirse que imparte justicia cuando resuelve conflictos entre partes. Igualmente, la Asamblea, por ejemplo, cuando autoriza el enjuiciamiento del presidente como una de las normas propias de la Asamblea, participa en la función jurisdiccional. La función de control también sucede lo mismo. Se atribuye como funciones propias a ciertos órganos, la función del control que se atribuye al Contralor, la función de control que se atribuye sobre los procesos penales, por ejemplo, al Ministerio Público, o la función de control sobre los derechos humanos que se atribuye en Venezuela al defensor del pueblo. Son funciones propias de estos órganos del Estado, pero no son funciones exclusivas y excluyentes de eso. También los órganos del Poder Ejecutivo ejercen el función de control jerárquico, control interno de la administración, el poder electoral ejerce el control sobre el proceso electoral, el control de los poderes, el Poder Judicial también ejerce el control judicial, de manera que la función de control también se ejerce por todos los órganos del Estado. Esa es justamente la configuración del carácter interorgánico. Y por último, lo mismo con la función administrativa. Corresponde a todos los órganos del Estado. Es función propia de los órganos ejecutivos, de la administración pública, pero también la ejercen la Asamblea Nacional, cuando maneja su personal, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, cuando maneja la dirección de la magistratura o impone sanciones a los jueces, o el Poder Ciudadano también en el manejo de los aspectos administrativos. Hay, por tanto, una ausencia de coincidencia entre separación de poderes y asignación de funciones. Con lo cual, la conclusión es que no se pueden definir los órganos de la función, porque a nada conduciría eso. No ganamos nada con hablar de órganos normativos, expresión vacía, o de órganos jurisdiccionales, porque no sabemos, puede ser la justicia o puede ser un órgano administrativo. De manera que no hay definición del órgano por la función. El segundo principio es el del carácter interfuncional de los actos estatales. Así como la separación orgánica de poderes no coincide con una distinción de funciones, tampoco el ejercicio de las funciones coincide con la emisión de determinados actos. Es decir, no coincide el ejercicio de una función con el acto que sale de esa actuación de ejercicio de la función. Por eso hablo del principio del carácter interfuncional de los actos del Estado. Por ejemplo, hemos dicho, función normativa la ejercen todos los órganos del Estado.
La función política la ejercen al menos el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional. La función jurisdiccional la ejercen los tribunales, la administración pública, el Poder Electoral. La función de control, todos los órganos del Estado. La función administrativa, todos los órganos del Estado. No podemos, por tanto, definir los actos administrativos por la función. La Asamblea Nacional dicta leyes, dicta actos parlamentarios en forma de ley, pero también dicta actos administrativos en el manejo interno. El Ejecutivo dicta decretos, leyes, reglamentos, actos de gobierno, actos administrativos. El Poder Judicial dicta actos judiciales, actos administrativos, reglamentos. El Poder Ciudadano dicta también reglamentos y actos administrativos. De manera que no se puede definir el acto por la función. Eso nos lleva a ese carácter interfuncional que tienen los actos estatales. El tercer principio es el del carácter interorgánico de la administración pública. La administración pública no solo está formada por los órganos del Poder Ejecutivo, como clásicamente se identificaban, todos los órganos del Estado que ejercen todos los poderes del Estado tienen también su propia administración. Hay administración en el nivel nacional, estatal y municipal, pero en el nivel nacional se distingue la administración que está en el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero también hay la administración de la Asamblea Nacional, tiene sus órganos administrativos, la administración de la magistratura también, la administración del Poder Ciudadano, la administración electoral. Todos estos órganos son de carácter administrativo, conforman la administración pública e incluso en el caso de Venezuela, la propia ley orgánica de la administración pública no solo se refiere a la administración del Poder Ejecutivo, sino que bien sabemos que la propia ley dispone que se aplica a las administraciones nacional, estatal y municipal y además a las administraciones de los otros poderes públicos distintos del Poder Ejecutivo. El cuarto principio de este grupo de la actuación del Estado se refiere a los principios del funcionamiento de la administración pública en particular. El primero y más importante es el ya mencionado al inicio, el carácter servicial de la administración pública. Ese principio que está en el artículo 141 de la Constitución venezolana, la administración está al servicio de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, no de una parte de ellos, no de los que tienen un carnet de la patria o están inscritos en algo, de todos. La administración está al servicio de los ciudadanos, una expresión riquísima, no de la burocracia, no una administración hecha para la burocracia, como lamentablemente el populismo ha conducido en muchos de nuestros estados, sino la administración está al servicio de las personas. Eso incluso lo dice la propia ley orgánica de la administración pública, que dice no al servicio de los ciudadanos, como dice la Constitución, sino concreta, al servicio de las personas, y agrega, su actuación estará dirigida a la atención del requerimiento de las personas y a la satisfacción de las necesidades de las personas, brindando especial atención a las necesidades de carácter social. La administración pública, dice además la propia ley orgánica de la administración pública, debe asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos cuando se relacionen con ella. Por eso, entre los principios fundamentales del funcionamiento de la administración pública está en que la administración está destinada a hacer valer los principios, valores y normas consagradas en la Constitución y en especial garantizar a todas las personas el goce y ejercicio de los derechos. El Estado está al servicio de los ciudadanos. El Estado está con la misión esencial de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y por eso la administración pública es el instrumento para garantizar que el Estado, en efecto, asegure y garantice el goce y ejercicio de los derechos por todos los ciudadanos. A esos efectos, la Ley Orgánica de Administración Pública y la Constitución
inunda de principios el funcionamiento de la administración. Por ejemplo, la Constitución de 1999, en su artículo 141, después de decir la administración pública está al servicio de los ciudadanos, agrega y se fundamenta en los principios de igualdad, honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. Y además, sometimiento pleno a la ley y al derecho. ¿Qué más principios podemos pedir para definir todo lo que una administración pública debe perseguir cuando funciona? Todos los principios están en la Constitución. Lamentablemente, si los enumeramos y los contrastamos con lo que a veces vivimos en nuestro Estado, nos damos cuenta de que no siempre esos principios se guardan, se protegen y se aplican por el Estado. La ley orgánica de la administración pública, además, está llena de principios sobre otros aspectos. Organización de la administración. Ahí encontramos el principio de la competencia, que debe ser expresa, no se presume, siempre expresa. El principio de la jerarquía, que permite dar instrucciones, dirigir, de lo que deriva además el principio de la obediencia debida. Está el principio de la desconcentración, que es distinto al principio de la descentralización funcional, que implica la creación de entes con personalidad jurídica, de derecho público o de derecho privado, que están integradas en la administración pública, pero con fórmula de descentralización funcional. El principio de la coordinación, el principio de la coordinación, el principio de la lealtad constitucional entre los órganos del Estado. Y destacando el principio de la jerarquía, no nos olvidemos de tres principios esenciales. El que los actos de los órganos inferiores no pueden violar los actos de los órganos superiores. El principio de que un acto particular no puede violar lo establecido en un acto general, que deriva en ese conocido principio de la inderogabilidad singular de los reglamentos, de manera que un acto general, reglamentario, solo puede modificarse por otro acto general o reglamentario, y no puede haber derogaciones singulares del acto reglamentario por un acto individual, que siempre tiene que respetar el acto general. Luego, la propia ley sobre la actividad de la administración pública también está llena de principios. El artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública dice expresamente: la actividad de la administración se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, prevalencia de la forma, responsabilidad en el ejercicio de la misma, y repite la expresión constitucional, sometimiento pleno a la ley y al derecho, con supresión de las formalidades no necesarias. Es decir, uno lee el artículo 10 y materialmente no encuentra un programa más perfecto para el funcionamiento de la administración pública. De nuevo, contrastemos estos principios con el funcionamiento que vemos a diario de la administración y realmente también nos convencemos de las carencias que hay y de la necesidad que existe, no de crear un nuevo ordenamiento jurídico, sino de aplicar el ordenamiento jurídico que tenemos. En esos principios, por supuesto, en materia de administración, el principio de legalidad al cual nos referíamos al inicio tiene su expresión muy particular en relación con la administración pública, que dice la propia ley de la administración pública, en el artículo 4, se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, y repite el principio central de la asignación, distribución y ejercicio de competencias sujetas a la ley, a la Constitución y a actos de carácter normativo. Es decir, el principio de la competencia, que requiere siempre texto expreso y que no puede presumirse. Y en ese caso de la competencia,
está también la distinción entre las competencias regladas, cuando la ley regula con precisión todo lo que la administración debe hacer, o los casos de competencias discrecionales en los cuales es la ley la que expresamente deja al funcionario, a la administración, la libertad para tomar determinadas opciones, todas válidas, pero que quedan a juicio de la administración, y esa libertad, sin embargo, en la propia ley está sujeta, y en la ley de procedimientos administrativos está sujeta a limitaciones. Es decir, discrecionalidad no es arbitrariedad, y discrecionalidad implica límites que son el de la razonabilidad, la racionalidad, la igualdad, la equidad y la justicia, que siempre debe perseguir la administración. Y esos principios son justamente el antídoto contra la arbitrariedad. El quinto de estos principios de la actuación del Estado es son los principios del procedimiento administrativo, tema que hemos estudiado en el derecho comparado extensamente en América Latina. Principios que están recogidos en cada ley de procedimiento administrativo, y en todos los países de América Latina tenemos estas leyes. En el caso de Venezuela se enuncian estos principios en forma muy escueta: economía, eficacia, celeridad e imparcialidad. Es de las viejas leyes de procedimiento administrativo, que sigue el principio de la vieja, todavía más vieja ley argentina, pero las leyes más recientes, como por ejemplo de las últimas, que es la ley de procedimientos administrativos de la República Dominicana, nos encontramos con un elenco de principios que pasan de 25 o 30 principios enunciados en la ley. Bueno, todos estos principios se pueden agrupar en varios principios, yo diría 7 principios fundamentales del procedimiento administrativo. El primero es el principio de la eficacia, es decir, el principio se establece con un fin, que es la actividad que el Estado está llamado a alcanzar. Para ese efecto, ese principio de la eficacia da origen a varios principios. Principio de la instrumentalidad. El principio no es un fin en sí mismo, es un instrumento para alcanzar un objetivo. Y ese principio de la instrumentalidad se rige por otros principios. Principios de simplicidad, de uniformidad, de racionalidad, de sujeción a planes y metas en la administración, de adecuación de medios financieros a los fines. El otro principio que deriva del principio de la eficacia es el principio de la economía procedimental, que tiene que ver con la reducción de trámites, con el principio del informalismo o la antiformalidad, que implica, por ejemplo, principio favor acti. Frente a una falla en un acto administrativo, debe prevalecer el principio de favor acti, la corrección del error y no la anulación del acto. De ahí también el otro principio de la conservatio acti, que implica la necesidad que prevalezca la idea primaria de subsanabilidad, de convalidación, de enmienda, de saneamiento del acto administrativo, lo que solo puede ocurrir, por supuesto, siempre que no exista un vicio de nulidad absoluta. El segundo principio del procedimiento, además de la eficacia, sería el principio proacciones, es decir, el principio de la protección del derecho del interesado frente a la administración, y que no se le nieguen sus peticiones, que estas peticiones se acepten. Es la garantía del derecho de petición y de acceso a la administración pública que debe prevalecer. Y esto implica un tercer principio, que es el principio de la participación, que implica el derecho al contradictorio, el derecho a que el interesado sea citado, a que pueda ser representado, a la representación expedita, a que pueda haber acceso a la información, que se garantice el acceso al expediente administrativo, que pueda haber el principio de que se asegure la audiencia de las personas interesadas, las audiencias públicas en caso de actos generales, y que también se garantice el principio de la publicidad de las actuaciones administrativas. El cuarto de los principios del procedimiento sería el principio de la oficialidad,
es decir, de la actuación del ente administrativo, que haya la posibilidad de la iniciativa oficial, que la administración no se escude en que no hay impulso del particular. La administración tiene la posibilidad de iniciar procedimientos. Debe regir el principio inquisitivo. La administración debe probar y no solo estar sujeta a lo que pruebe el administrado. Y en esa materia de la oficialidad también se aplica el principio de la objetividad, que debe respetar la administración, actuar con objetividad, sin preferencia, principio de ejecutoriedad, la posibilidad de ejecución de los actos por la propia administración, y que origina incluso el principio de la legitimidad o legalidad, de la presunción de legitimidad o legalidad de los actos administrativos, que por supuesto también en este caso solo existe cuando el acto no esté viciado de nulidad absoluta, porque sobre la nulidad absoluta no puede haber presunción alguna de legalidad o de legitimidad. Otro principio, el quinto principio del procedimiento administrativo, es el principio de celeridad, lo que lleva al principio de simplicidad. De ahí muchas leyes de simplificación administrativa que se han venido dictando en América Latina. Principios para garantizar que la administración actúe, y para garantizar la decisión se establece, por ejemplo, el silencio administrativo, el principio del silencio positivo o principio del silencio negativo, de manera que frente a la inacción de la administración no quede el particular desasistido, y la legislación garantiza que uno u otro, la inacción, la carencia, se presuma acto positivo o acto negativo. El principio del derecho del debido procedimiento, todos los principios del debido proceso aplicados en el procedimiento administrativo, empezando por el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho a poder alegar pruebas, el derecho a los alegatos. Otros principios se refieren al tema de la decisión administrativa. Primer principio es el de la globalidad de la decisión. La administración está obligada a decidir todo lo que se discute en el procedimiento, no solo lo que se le ocurra, todos los aspectos que planteen los particulares. Hay aquí también, derivado del principio sobre la decisión, el principio de la confianza legítima, es decir, que la conducta de la administración pueda ser variada y justificada, no en forma retroactiva ni con criterios arbitrarios. Puede haber cambios de criterios, pero sin retroactividad y siempre que no sea arbitrario. Y en eso también está el principio de la verdad material, que la administración decida conforme a la verdad material y no se agote en formalismo. Y ahí también, en relación a la decisión, hay otro principio fundamental, que es el de la seguridad jurídica. Principio de la predictabilidad, que está vinculado a la confianza legítima, que el ciudadano encuentre cierta posibilidad de deducir cuál es la conducta de la administración. Principios de protección como el principio de la no reformatio impeius, que con motivo de una apelación de un recurso ante la administración misma al nivel superior, la decisión del superior no vaya a empeorar la situación del recurrente. El principio del non bis in idem, aplicado a las sanciones administrativas, el principio de la presunción de inocencia como elemento de seguridad en el procedimiento administrativo, el principio de irretroactividad o de irrevocabilidad del acto creador de derecho. Y por último, habría dos principios más que son agrupados bajo el epígrafe cuarto de principio del control de la acción de la administración. Esos dos principios son, en primer lugar, el principio de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios. La administración, el Estado, el funcionario, son responsables de sus actuaciones por hechos ilícitos y también por las consecuencias que los hechos lícitos puedan producir. En primer lugar, la responsabilidad de los funcionarios está expresamente recogida en la Constitución. El ejercicio del poder público, dice la Constitución, acarrea la responsabilidad del funcionario por abuso de poder, por desviación de poder y por violación
de la Constitución y la ley, es decir, por ilegalidad. Incluso aquí, la Constitución venezolana recoge el concepto de desviación de poder, que no es una creación solo jurisprudencial, como en otros países, sino que tiene un fundamento constitucional, tanto en el artículo 139, cuando define la responsabilidad por desviación de poder, como en el artículo 259, cuando establece el control contencioso administrativo de los actos viciados de desviación de poder. Además, la responsabilidad se regula en la Constitución, en el artículo 25, ubicado en el Sistema Global de Protección y de Garantías de los Derechos Fundamentales, al establecerse que la responsabilidad de los funcionarios públicos por los actos que dicten en violación o menoscabo de los derechos humanos incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa. También regulada la responsabilidad. Y de nuevo también en la propia Constitución se regula la responsabilidad de los jueces por omisión, retardo o error. Es decir, el esquema de responsabilidad individual de los funcionarios está completamente regulado en la Constitución para todos los funcionarios públicos e incluso los jueces. Pero además en la Constitución se regula expresamente el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado. El Estado responderá patrimonialmente, dice el artículo 140, por los daños que sufran los particulares, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Funcionamiento de la administración pública. Puede acarrear daños en el funcionamiento de la administración pública. Tanto el funcionamiento normal como el funcionamiento anormal. La responsabilidad del Estado, dice el 141. Y aquí hay que entender al Estado en el ámbito interno como las personas estatales. Porque el Estado, decía al inicio, no es una persona en el ámbito interno. Hay una multiplicidad de personas estatales, tanto las territoriales como no territoriales. De manera que el artículo 141, cuando habla de el Estado responderá, es en realidad las personas estatales responderán patrimonialmente. Igual en el tema de la administración pública, ahí se repite el principio del artículo 140 constitucional diciendo la administración pública será responsable. De nuevo, en realidad no es la administración pública, son las personas jurídicas que actúan como administración pública. Es un tema ya esencial de que la responsabilidad es solo de las personas jurídicas estatales. En ese artículo, por tanto, se establece la responsabilidad por culpa imputable a la administración, ejercicio normal de la administración, funcionamiento anormal de la administración, hecho ilícito cometido por algún funcionario, pero también se consagra la responsabilidad que pueda originarse en un funcionamiento normal de la administración, sin que sea necesario establecer culpa de un funcionario, que proviene de la teoría del riesgo, que se aplica aquí en el campo de la administración, siempre que no haya una causa extraña no imputable. Pero también se establece la responsabilidad normal, sin culpa, por actividad lícita, no solo actividad anormal, sino normal. Y aquí, cuando se causa un daño, una expropiación, por ejemplo, se aplica el principio de la igualdad de las cargas públicas. Es necesario causar un daño a alguien para un fin de interés general, el Estado tiene que responder por ese daño a través de este principio de la responsabilidad, en ese caso configurado a través del mecanismo de la expropiación que garantiza la indemnización por los daños causados a la propiedad. Y el último de los principios, o segundo de los principios del control de la acción del Estado, es el principio de la universalidad del control judicial sobre todos los actos estatales. Principio que deriva del principio de la supremacía constitucional, del principio de la formación del derecho otorgado y del principio del Estado de Derecho o principio de la legalidad. Esos principios concluyen en el principio de la universalidad del control que se atribuye a la justicia, conforme al cual en un Estado de Derecho
no puede haber actos estatales excluidos del control. No puede haber actos estatales que escapen del control. Todos los actos estatales tienen que estar sometidos al control judicial. Y en los sistemas generales del Estado de Derecho pueden identificarse 3 mecanismos de control judicial. En primer lugar, el de la justicia constitucional, atribuida a tribunales constitucionales o a tribunales de sala constitucional, en el caso venezolano, del Tribunal Supremo de Justicia, a través de todos los mecanismos o métodos de control, control concentrado, control difuso, todos esos mecanismos. Lo esencial es que a través de los mecanismos de justicia constitucional, todos los actos de ejecución directa de la Constitución están sometidos a control de constitucionalidad. Y no puede haber actos excluidos. Actos legislativos emanados de la Asamblea Nacional, actos del Ejecutivo en ejecución directa de la Constitución, como son los actos de gobierno o decretos leyes, o cualquier otro acto que emane de estos órganos de ejecución directa de la Constitución, como los interna corpori de la Asamblea Nacional o los acuerdos. Todos estos actos están sometidos al control de constitucionalidad. De manera que, aún siendo actos privativos del órgano legislativo, están sometidos a la Constitución, siempre, principio de supremacía, y están sometidos al control, a través de la justicia constitucional. El segundo instrumento es la justicia administrativa. De nuevo aquí rige el principio de la universidad del control. Todos los actos administrativos de ejecución indirecta de la Constitución y directa de la Constitución, es decir, todos los actos de carácter sublegal están sometidos a control contencioso administrativo. Y no hay acto administrativo excluido. Tanto emanado de la administración, es decir, pública del Poder Ejecutivo, como los emanados de las administraciones de los otros poderes del Estado, como los emanados de los actos de las administraciones de esos poderes. La administración del Poder Legislativo, de la dirección de la Judicatura o de los otros poderes electoral o de ciudadanos, todos los actos administrativos están sometidos a control a través de todos los mecanismos de control asignados a la jurisdicción contencioso administrativa, que en el caso de Venezuela origina una serie de pretensiones muy ricas. Perdónenme, pero puse la hora exacta. Y la tercera de los principios de la Universidad del Control es el control de los actos judiciales. También, además de la justicia constitucional y de la justicia administrativa, está lo que llamaría la justicia judicial, la que se atribuye a los órganos de la justicia que controlan los actos judiciales a través de las apelaciones, de los recursos, incluyendo el recurso de casación. Con lo cual, la Universidad del Control es completa. Estos serían los 16 principios fundamentales del derecho público, constitucional y administrativo que quería analizar, y hemos sido precisos con la hora en esta pincelada global de los principios. Como ustedes habrán visto, cada uno de ellos es para una conferencia y podría perfectamente armarse un curso nada más sobre estos principios en 16 conferencias. Muchísimas gracias de nuevo a Universitas y a FUNEDA por esta iniciativa y por haberme dado la oportunidad de participar en ella, en esta lección introductoria. ¡Wow! 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 De verdad que qué banquete de derecho público nos presenta el profesor Ruber Carías. Nos muestra un mapa global de lo que debería estar, lo que diría uno, las categorías conceptuales que deberían estar ahí en cualquier análisis que hagamos del derecho público. Y son muchas las intervenciones, los saludos que tenemos aquí. Son una cantidad, pero impresionante de preguntas, tanto aquí, donde alcanzamos casi 200 personas en Zoom, como en Facebook, en YouTube, que sobrepasan las 200 personas, creo que ya alcanzaron las 300. Hay saludamos a varios profesores que están aquí, que han estado en la sala. Acá alcanzamos a ver al profesor Carlos Luis Carrillo, que le mandamos saludos, al profesor Mauricio Subero, vemos también al profesor Ángel Serpa,
La profesora Tamara Adrián estaba revisando desde el canal de YouTube. El profesor Humberto Romero vimos que entró a la sala. La profesora Claudia Nicken, el profesor Pier Paolo Paceri Escaramuza, el profesor Luis Pompilio de la Coordinación de Posgrado de la Católica, y una infinidad de maestros, de grandes amigos han venido a acompañar al profesor Gruber en su exposición. Y hay personas que saludan. Y antes de seguir con estos saludos, hay 3 cosas que les quiero pedir. Si les parece que esta iniciativa debemos sumar e impulsar ese tipo de iniciativas, uno, a los que están en YouTube, por favor, coloquen me gusta al video, pero es que además sigan nuestro canal en YouTube. Eso va a permitir que esta información llegue a más personas. Lo mismo en nuestra fanpage de Universitas, para que estas videoconferencias lleguen a más personas. Y además, en las próximas videoconferencias que vamos a tener del aula Gruber Caría, por favor, ayúdenos a difundir las invitaciones. Pero, por ejemplo, aquí saluda a Anabel Carolina Vázquez, que le manda saludos desde Canadá al profesor Gruber Caría. La profesora María Conchita Muliño, saludos desde Toledo, España. Tenemos a la señorita Roxana Ruiz, que está en Lexington, Kentucky. Además, saluda el hijo del profesor Martín Piñate. También tenemos aquí a Angélica, se conecta desde Barquisimeto. Saludos de La Guaira. Felicitaciones a Alexia Sanguinetti por esta oportunidad que UNEDA y Universitas nos dan para disfrutar de esto desde Aragua, una infinidad. Pero vamos a comenzar con algunas preguntas para el profesor Gruber. Sabemos que son muchas y vamos a ver cómo hacemos para que podamos contestar alguna de estas. Vemos, por ejemplo, desde YouTube, el canal de YouTube de Universitas, la profesora Tamara Adrián indica lo siguiente: me llama la atención la aseveración sin mitigación de la función jurisdiccional, ahora que justamente en una de las funciones que pueden ser ejercidas por los particulares a través del arbitraje. ¿Qué observación tiene el profesor Gruber ante eso? No, por supuesto, cuando hablaba de la justicia, están los mecanismos de arbitraje que forman parte del sistema de justicia. No tengo la menor duda de que el arbitraje es un mecanismo de justicia y de ejercicio de la función jurisdiccional, como los tribunales. Excelente, gracias. Emilio Hoyo, también desde YouTube, indica lo siguiente: hay tendencia a dar preeminencia a los derechos colectivos sobre los derechos individuales. ¿Está de acuerdo el ponente con esto, que protegiendo los derechos individuales se llega a la protección de los... o el ponente está de acuerdo con que protegiendo los derechos individuales se llega a la protección de los derechos colectivos? No sé si me expliqué. No, en absoluto. Yo creo que en materia de derechos humanos rige el principio de la primacía de los derechos humanos. Y todos los derechos humanos tienen igual importancia y primacía. No hay ni debe haber prevalencia de uno sobre otro. Solo en caso de conflictos particulares, el juez es el único que puede establecer la prevalencia. Por ejemplo, entre la libertad de expresión del pensamiento y los derechos del niño, ¿cuál debe prevalecer? Ambos son derechos protegibles, ambos son derechos que tienen importancia y primacía, pero el juez en casos concretos es el único que va a determinar cuándo hay que darle prevalencia a un derecho sobre otro, como en ese caso concreto. Pero el resto, decir que derechos sociales tienen prevalencia sobre los derechos individuales, no es cierto. Un derecho social no tiene prevalencia sobre el derecho a la vida, en absoluto. Gracias, profesor. Juan Andrés Mirales Quintero indica lo siguiente: buenas noches, profesor Gruber Carías, excelente ponencia. Tengo las siguientes preguntas. La primera de ellas: ¿considera usted que la Constitución venezolana de 1999 tiene un marcado carácter intervencionista y por tanto otorga al Estado la facultad para participar en ámbitos que deberían ser reservados a los privados? Y coloca como, por ejemplo, la educación, servicios públicos, etcétera. ¿Qué opina usted, profesor Gruber? La Constitución venezolana tiene un carácter mixto en todo su régimen, tanto económico como de educación, como salud. Hay la participación
de los particulares y la posibilidad de participación del Estado. En todos esos aspectos. No hay un carácter intervencionista. El intervencionismo es un tema de política del Estado, no de la Constitución. Ha sido la política desarrollada por el Estado lo que ha llevado al intervencionismo. Por ejemplo, en materia económica, con las expropiaciones, las requisiciones, las confiscaciones, esto usando mecanismos constitucionales, pero no porque la Constitución tenga ese carácter. Gracias. La otra pregunta que configuraba Juan Andrés era la siguiente. ¿Cuál es su opinión acerca del principio de subsidiariedad en contraste con el principio de coiniciativa económica establecido en nuestra Constitución? Quedo atento a las próximas conferencias y felicita a FUNEDA y Universitas por esta iniciativa. Sí, el principio de subsidiariedad no está definido como tal en la Constitución. La Constitución se establece el principio de la libertad económica, en materia de propiedad se establece el derecho de propiedad, pero se establece también la posibilidad de intervención del Estado en la economía y se establece la posibilidad de la expropiación respecto a la propiedad. No hay como principio el principio de la subsidiariedad. Se puede construir, pero esto es también, de nuevo, más política de gobierno que una previsión constitucional. No encontramos, en mi criterio, en la Constitución consagrado el principio, pero se puede construir como política de gobierno. Gracias. César Martínez, desde nuestra aula virtual, indica lo siguiente. La Constitución del 99 es una constitución, a su entender, socialista, cuyo principio es el Estado totalitario sin separación de poderes. Indica además él. Además, no es una constitución rígida, de hecho, es contradictoria y se autodestruye, porque el artículo 236 dice que la atribución del presidente es cumplir la Constitución, mientras que los artículos 347 y 348 le dan la facultad para abolirla mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución. ¿Qué opinión le merece ese comentario de César Martínez, profesor Bruno? De nuevo, el culpable de todo ese proceso no es la Constitución. La Constitución puede tener elementos que no nos satisfagan, pero no puede decirse que es una Constitución que en sí misma es autoritaria. Es una Constitución que tiene elementos que pueden dar pie al autoritarismo, como ocurrió, y eso lo denuncié yo en el año 99. Yo me opuse a la aprobación de la Constitución denunciando que era una Constitución autoritaria, populista, militarista y policial. Esto está escrito noviembre del 99, porque tiene elementos que podían conducir a eso. De nuevo, como política de gobierno. Pero la Constitución como tal, ella en sí misma, no tiene ese carácter autoritario. Más bien, tiene todos los principios del Estado de Derecho separados. Todos los que hemos hablado, todo eso está en la Constitución. Es decir, si repasamos de nuevo los 16 principios que hemos hablado, eso no es de una Constitución autoritaria, todo lo contrario. Lo que pasa es que no se aplican, no se cumplen. Pero no porque la Constitución no los prevea, no, sino porque se ha desarrollado una política de gobierno autoritario que ha acabado con todos los principios, sobre todo el principio de la separación de poderes, al haberse asaltado al Poder Judicial. Y al poner al Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo, todo lo que dice la Constitución no sirve. Y esa es la gran tragedia, que se asaltó el Poder Judicial en el año 99, se puso el Poder Judicial al servicio del autoritarismo y todo lo que dice la Constitución ha sido abolido por obra del juez constitucional. Gracias. Aquí tenemos una siguiente pregunta. La realiza Yurilma Hernández. Yurilma Hernández dice lo siguiente. La clasificación de las personas jurídicas de la Constitución del 99 es la misma clasificación tradicional entre las llamadas personas públicas y personas privadas, que se había utilizado respecto a las personas jurídicas en el derecho administrativo y que solo muy excepcionalmente se han utilizado en los textos legislativos
es una pregunta que hace Yurilma Hernández. No, discrepo totalmente de Yurilma. La distinción tradicional, persona pública, persona privada, no está en la Constitución. Es una distinción que fue desechada hace años por la doctrina. Y más bien, el tema no es si la persona es pública o privada, esa no es la pregunta. Lo que tiene que hacer cualquier persona frente a una persona jurídica es hacerse dos preguntas. ¿Es del Estado o no es del Estado? ¿Es de derecho público o es de derecho privado? Son dos preguntas, no una. No es público y privado, porque público y privado no es igual a derecho público o derecho privado o a estatal y no estatal. Entonces, el sistema constitucional, además yo soy el responsable de haber incorporado eso en la Constitución y desechar justamente la distinción clásica. Gracias, profesor. De verdad, qué privilegio, qué gusto nos da escuchar esa clase. Nos conecta con esa clase que nos dio de Derecho Administrativo profundizado hace 20 años en la Universidad Católica del Táchira. Bueno, Carla Velasco indica lo siguiente. Saludos, Carla Velasco, profesora de la Universidad del Zulia, Venezuela. Según su opinión, doctor Gruber, ¿cree usted en la importancia del principio de confianza legítima? He escrito un libro al respecto y me gustaría conocer su opinión. De igual forma, en Venezuela estamos promoviendo desde varios centros de derechos humanos de las universidades del país la ONG Aula Abierta, @aulaabiertabe. Entonces, el primer elemento sobre cuál es la importancia del principio de confianza legítima. Bueno, la importancia es que el particular, que el interesado frente a la administración tenga la posibilidad de poder saber cuál va a ser la actuación de la administración conforme a su actuación anterior. Se han fijado criterios de acción, el particular tiene confianza en que la administración siga actuando en forma similar y si va a cambiar de criterio, que lo haga, pero avisando y no poniendo retroactivo el principio. Entonces la confianza legítima frente a actuaciones repetitivas de la administración le da al particular el derecho a esperar que la administración se comporte por igual y que no cambie arbitrariamente de actuación. Lo que yo decía era, en todo caso, que eso tiene que estar basado en el orden legal, es decir, en el principio de legalidad. De manera que de un acto nulo, de nulidad absoluta, no puede derivarse un clamor de confianza legítima, porque la confianza legítima solo deriva de la actuación conforme a la ley y no en contra de la ley. Por ahí leí, porque me aparecen de repente preguntas, alguien que preguntaba, creo que la doctora Toro, Marilena Toro, preguntaba sobre el tema de quién controla al controlador, quién controla al guardián, quién es el guardián del guardián, es decir, quién controla al Tribunal Supremo y a la Sala Constitucional. Esa es la gran pregunta en nuestro ordenamiento y en todos los ordenamientos, porque el tema de quid custodie ipsos custode existe en todas partes. Y lo único que puede asegurar una actuación de acuerdo a derecho de un órgano de control constitucional es la escogencia que se hace de las personas. Eso lo dijo desde Jelinek, cuando se habló por primera vez antes de Kelsen del tema de un tribunal constitucional. Solo la escogencia de las personas. Y lo decía Madison aquí cuando se discutía la Constitución. El sistema está en manos de 7 jueces. De esos 7 jueces depende todo el sistema. De manera que la clave está en escoger a esos jueces. Y de ahí todos los principios de escogencia de los miembros de las altas magistraturas. Si ese principio se rompe, será imposible controlar al controlador y lo que tendremos es la arbitrariedad hecha Estado, como es el caso de la Sala Constitucional en Venezuela. Bueno, ya nos adelantó esa pregunta de la profesora Marilena Toro, pero aquí tenemos otra pregunta. Rafael Antonio Punceles hace el siguiente comentario. Muchas gracias por la conferencia, profesor. ¿Estaría el profesor de acuerdo en volver al Congreso bicameral
para reforzar la separación de poderes en el futuro y devolver a poderes al Senado como ejemplo la aprobación de los ascensos militares? Por supuesto, estoy de acuerdo en volver al régimen bicameral. Establece mecanismos de control, porque creo que la esencia del Estado de Derecho es el control, y este control establecía un balance importante entre el Senado y la Cámara de Representantes o los diputados. De manera que pienso que la bicameralidad es una de las reformas que habrá que hacer en el futuro y volver a ese principio que fue un principio que existió desde 1811. Ha sido el principio más tradicional, además de la federación en Venezuela. De manera que estoy de acuerdo en que hay que volver, y yo me opuse como constituyente, por supuesto, en su momento, a la eliminación del Senado. Tenemos una intervención muy interesante aquí en nuestra aula virtual de María Conchita Muliño de Saavedra, desde Toledo, España. Indica, entonces no será prudente pensar en modificar lo previsto en el artículo 335 constitucional al darle el carácter vinculante a las interpretaciones de la Sala Constitucional. La interpretación vinculante que está en ese artículo 335 es un mecanismo excepcional. Lamentablemente se maneja con mucha facilidad el artículo y se habla de las interpretaciones de la Sala. La Sala Constitucional ha sido muy cuidadosa, incluso esta Sala Constitucional de estos 20 años ha sido muy cuidadosa en, primero, establecer cuando dispone una interpretación vinculante con carácter abstracto y valor erga omnes, lo dice expresamente. De manera que no toda interpretación constitucional que hace la Sala Constitucional tiene carácter vinculante. Solo aquellas específicamente calificadas como tal en el texto de la sentencia, en que la Sala dice, esta interpretación tiene carácter vinculante, o se hace con carácter vinculante. Primer mecanismo de autocontrol. Y segundo mecanismo, la orden de publicación en Gaceta. Es decir, una vez que se dice esta decisión tiene carácter vinculante en este aspecto, no en toda la sentencia, que normalmente son largas, no son las 300 páginas de la sentencia, sino que es un párrafo lo vinculante. El tema decidendum es lo vinculante cuando se dice tiene carácter vinculante. Y además se ordena siempre publicarlo en Gaceta Oficial, precisamente por el carácter vinculante y el carácter omnes. Si estos dos elementos no están en el texto de la sentencia, la Sala ha podido haber interpretado todos los artículos que se le imaginen de la Constitución, pero eso no tiene carácter vinculante. De manera que si uno interpreta adecuadamente el 335, no hay que temerle al carácter vinculante, porque siempre la Corte ha dicho, esto tiene carácter vinculante, es el punto específico, el tema decidendum, el nódulo o el corazón de lo que quiere resolver, y ordena la publicación. De manera que esto significa que el 95% de las sentencias de la Sala Constitucional no tienen carácter vinculante. Bueno, tenemos todavía muchas preguntas y se nos va acabando el tiempo, pero aquí podemos hacer referencia. Por ejemplo, en YouTube, Roberto Jun se conecta e indica lo siguiente. Así como ocurrió en la ley fundamental alemana, que elimina prácticamente toda posibilidad de leyes habilitantes, eventualmente considera que debería limitarse esto en la Constitución venezolana. Claro, claro. Habría que volver como mínimo al régimen de la Constitución del 61. Establecía la posibilidad de leyes habilitantes, pero calificando medidas extraordinarias en materia económica y financiera y limitado. No lo que hemos establecido en la Constitución del 99, en lo cual también salvé mi voto, de materialmente leyes habilitantes universales para lo que sea, en cualquier forma, y por supuesto que han violentado el Estado de Derecho. Es verdad que estoy de acuerdo en que hay que limitar, como estaba antes, el ámbito de las leyes habilitantes.
y de los decretos leyes, pues, que se dedican conforme a las mismas. Juan José Lucas Riesta, desde Caracas, indica: excelente conferencia. Tengo una pregunta al doctor Gruber. ¿Qué pasó con la teoría de los actos excluidos que estudiamos en la universidad? Eso quedó en la historia. No hay actos excluidos. Eso fue antes de la Constitución del 99, pero antes todavía de que se desarrollara la jurisdicción contenciosa administrativa en Venezuela. Y aquellos actos excluidos que eran los discrecionales, que eran los políticos, todo eso quedó en la historia. No hay actos excluidos. Todo acto está sometido a control. Bueno, ya transcurrido hora y media, una hora de exposición del profesor Gruber y 30 minutos de preguntas y respuestas, quisiéramos dar unos minutos para que el profesor Gruber nos mande un mensaje final a su audiencia, pero antes queremos recordarle varias de nuestras peticiones. Uno, si estás en YouTube, por favor, coloca me gusta a esta videoconferencia. Además, por favor, síguenos y comparte esta conferencia. Pero si estás en Facebook, sigue nuestro canal de Facebook, coloca me gusta y síguenos e invitemos, porque el aula Gruber Carías apenas comienza. La idea es tener cada semana un tema vibrante, actual e interesante sobre las tendencias del derecho público iberoamericano. Profesor, y por favor, suscríbanse a nuestro canal de Telegram. Eso va a permitir que le mandemos el acceso a la videoconferencia, a nuestra aula virtual, desde ahí, desde su teléfono. Profesor Gruber, un mensaje final para su audiencia, bueno, un mensaje final para los venezolanos y para esos orientados al derecho público de América que se conectan y que guardan mucha admiración por su trabajo. Bueno, nada, agradecer de nuevo a Universitas de Ojeda esta iniciativa, esta invitación. Recordar que estos principios elementales, más que fundamentales, elementales del derecho público, hay que tenerlos siempre presentes, porque estos son los principios que han sido destrozados durante estos 20 años y que tenemos que tener presentes a los efectos de la reconstrucción del Estado de Derecho. Por ejemplo, estoy terminando hoy, luego ahora voy a dedicarle una hora más, terminar de escribir y lo voy a montar y circular, de manera que incluso va a estar en mi página web, un estudio sobre el decreto de emergencia que ha dictado el gobierno con el decreto de estado de alarma. Después de 4 años dictando decretos de emergencia cada 3 meses, 4 años cada 3 meses un decreto de emergencia, este gobierno no ha aprendido a dictar un decreto de emergencia. Este decreto de alarma es realmente no solo inconstitucional, sino que está mal concebido, mal redactado y es totalmente inefectivo. Básicamente es un decreto en el cual el presidente de la República, que actúa como tal y que lo dictó, lo que ha hecho es autorizarse a sí mismo para dictar medidas. O sea, la mitad del decreto no dicta medidas, la mitad del decreto es autorizar al Ejecutivo a dictar medidas. O sea, el presidente se autoriza a sí mismo para dictar medidas, con lo cual es un gran fraude. Porque si el decreto está sometido a control legislativo, ya sabemos que el decreto ignora la Asamblea Nacional, pero si está sometido a control judicial de la Sala Constitucional y a control internacional, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana, ese control fraudulentamente se evade porque el decreto no contiene nada, anuncios de que se van a tomar medidas. Y eso es consecuencia de que todos estos principios del derecho público que hemos analizado, cuando uno los confronta con un acto concreto como este de decreto de alarma que nos afecta a todos, no cumple con ninguno de estos principios, lamentablemente. Es un buen ejercicio confrontar estos principios con este decreto y tener en cuenta que así sea en situaciones excepcionales, que requieren medidas excepcionales, no pueden hacerse
sino en el marco del Estado de Derecho. Como decía un autor colombiano en un artículo reciente, el Estado de Derecho no está en cuarentena. El Estado de Derecho tiene que seguir cumpliéndose aún en situaciones excepcionales. Y los invito, por tanto, en concreto a analizar este tema y, como les dije, en una hora o algo así, empezaré a circular ese estudio sobre el régimen del decreto de estado de alarma confrontado con los principios del Estado de Derecho. Y que tengan todos buenas noches y muchas gracias a todos. Bueno, esta videoconferencia es gracias a el trabajo conjunto de FUNEDA y especialmente a la doctora Belén Ramírez Landaeta y bueno, Universitas Fundación. Esto va a ser un encuentro semanal, hashtag Aula Bruguercaría, y además no se olviden, por favor, suscríbanse a nuestro canal de Telegram. Eso les va a permitir que allí compartamos toda la información, incluido la información que nos acaba de mencionar, ese trabajo que recientemente nos acaba de mencionar el profesor Bruber, que también va a estar en su página web www.alanbruguercarías.com. Bueno, esta es la primera de muchas videoconferencias. Los esperamos encontrarnos cada martes en el Aula Bruguercarías. Hasta luego.